Ya le puse ¿cierto? grabar en la nube. Excelente. Ya Ahora no sí. se ve mi cámara, ¿verdad? No, No, ya ya no. no se ve, Doc. Qué vergüenza. No hay problema. Todos ya estamos en fachas. Mm, Listo. ¿Ya lo pueden ver? Ya, doctora, ya se puede ver. Ya. Ok, súper. Bueno, vamos a empezar entonces con el caso clínico. Y tenemos a un paciente masculino, lactante menor de 1 mes y 26 días de edad, con un cuadro aproximadamente de 4 días de evolución, mal estado general, caracterizado por fiebre, tos seca, agitación y dificultad para la lactancia. Entonces, como antecedentes perinatales, tenemos que fue por cesárea, producto de la segunda gesta de 36 semanas de gestación, vaya, y tuvo un Apgar 8 de 10. Al examen físico tenemos una frecuencia cardíaca de 168 por minuto, una respiratoria de 62, y en la exploración física se escucha un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. El soplo es mesosistólico y activo de baja intensidad del foco pulmonar. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Qué cardiopatía sospecha? A, una comunicación interauricular. B, una comunicación interventricular. O C, una persistencia del conducto arterioso. Muy bien. Después, eh, pregunta 2. ¿Cuál es el tratamiento de su sospecha diagnóstica? Ya después de lo que sospecharon de su diagnóstico, ¿cuál sería su tratamiento? A, cierre quirúrgico. B, un cierre percutáneo mediante cateterismo. O C, un cierre espontáneo. Muy bien, nos pasamos a la siguiente. 3. ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente a nivel mundial? A, comunicación interventricular. B, conducto arterioso persistente. C, coartación de la aorta. O D, comunicación interauricular. Pregunta 4. ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente en México? Y nuevamente, A, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente. C, coartación de la aorta. O D, comunicación interauricular. Muy bien. 5. Se presenta la siguiente imagen de este lado. ¿Y cuál es su sospecha diagnóstica? A, una comunicación interauricular. B, una tetralogía de Fallot. C, una transposición de grandes vasos. O D, un tronco arterioso común. Ayer en la pregunta 5 se repitió. Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a revisar las respuestas. Como algunos lo pusieron, la cardiopatía que más se sospecha es comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque independientemente que a veces nos ponen mucha paja como en el ENAR y nos llega a confundir, siempre nos dan como palabras clave. Aquí la palabra clave fue el desdoblamiento del segundo ruido, que se escucha como mesosistólico y activo el soplo, y es de baja intensidad en foco pulmonar. Esta es como nuestra palabra clave que nos da la respuesta. Y pues, ¿cuál era el tratamiento de la sospecha diagnóstica? El cierre quirúrgico. Más adelante vamos a verlo, porque el cierre quirúrgico. Ay, estoy cambiando. 3. La cardiopatía más frecuente a nivel mundial, como pusieron algunos, es la comunicación interventricular y más frecuente en México. Hay que poner mucha atención en estos datos clave que luego nos mencionan. Es el conducto arterioso persistente, porque muchas veces por contestarlo rápido decimos cardiopatía más frecuente y ya no leemos si es a nivel mundial o en México. A veces por ahí se nos puede ir.
Y pues en la siguiente imagen, la sospecha diagnóstica es una tetralogía de Fallot. Y ahorita las vamos a ir contestando una por una. Entonces, yo les voy a hablar sobre la detección de las cardiopatías congénitas en los niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Es como una embarrada prácticamente, pero traté de resumirlo y como que quedar un poquito más claro y hablar un poquito de la fisiopatología y darles como datos clave. Entonces, ¿qué va a ser? Bueno, las cardiopatías congénitas son malformaciones cardíacas o de sus grandes vasos. Acordémonos que el corazón sale en dos arterias, que son muy importantes. Del ventrículo izquierdo va a salir la aorta y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Entonces, pues obviamente van a haber estas alteraciones que van a afectar estos grandes vasos y pues que nos va a dar como resultado una cardiopatía. Algunas se llegan a presentar desde el nacimiento y pues obviamente se originan en las primeras semanas de gestación y otras pues nos dan signos o síntomas hasta la vida adulta, dependiendo de qué, bueno, obviamente de la sospecha clínica o del buen control prenatal que se esté llevando o de las consultas cuando nos llevan a los pequeñitos. Si nosotros no hacemos una buena historia clínica, una buena exploración física, bueno, siempre se nos van a ir esas cosas y ya después en la vida adulta las van a empezar a presentar. Entonces, como les digo, el 60% de los nacidos vivos, perdón, con cardiopatía congénita son diagnosticados al nacimiento. El resto, pues bueno, son en la vida adulta. Y como ya habíamos visto, la frecuencia a nivel mundial es la comunicación interventricular. Y en México, pues va a ser el conducto arterioso persistente. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Van a ser dos. Primera van a ser antecedentes familiares, son familiares consanguíneos portadores de cardiopatías congénitas y tiene un riesgo del 2 al 7% con familiares de primer grado. Enfermedades o exposición materna, una edad materna pues mayor de 40 años, que tenga diabetes, enfermedad de la colágena como el síndrome de Marfan, la fenilcetonuria y exposición a fármacos, algunos antimicrobianos y pues agentes físicos. Ahora, factores personales, ¿cómo van a ser? Bueno, principalmente cromosomopatías. Las más comunes son síndrome de Down, el síndrome de Noonan, el síndrome de Williams y el síndrome de Turner. Muy bien. Entonces, no sé qué hice. Aquí. Vamos a tener, el corazón es una bomba y pues tenemos que del lado derecho tenemos una circulación pulmonar y del lado izquierdo tenemos una circulación sistémica. Entonces, ahí es cuando tenemos de este lado la vena cava. En azul les puse que es la sangre desoxigenada y del lado izquierdo, que es en rojo, va a ser la sangre oxigenada. Entonces, principalmente del ventrículo izquierdo va a salir la sangre oxigenada a la circulación sistémica. Ya me iba a salir. Espérenme un momentito. Sí, doctora.
Listo. Entonces, como les decía, el corazón va a ser una bomba. Esa va a ser como su principal función. Y ahora vamos a hablar un poquito de la circulación materno-fetal para entender mejor como el porqué de estas cardiopatías. Como sabemos, los pulmones en la vida intrauterina pues no tienen una funcionalidad. ¿Por qué? Primero, porque están llenos de líquido alveolar y es porque la sangre viene a través de la vena umbilical. Por eso, pues el corazón no tiene como que hacer esa función de la bomba y pues solo tiene que mandar pues la sangre a nivel sistémico. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer mediante dos maneras. Ahí mi puntero. La primera lo va a hacer mediante el foramen oval, que aquí la tenemos. ¿Por qué les pongo aquí esto en rojo? Porque es sangre oxigenada y esto pues ya lo está haciendo gracias a la función de la placenta. En este caso, como les digo, el corazón no tiene que hacer esa función de bomba y por eso está todo en rojo. Entonces, aquí mediante el foramen oval, la sangre oxigenada va a llegar a través de la vena cava y porque el oxígeno, les digo, del oxígeno de la placenta, entonces a través de este foramen va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y entre la arteria pulmonar que aquí tenemos y la arteria aorta está el conducto arterioso, por eso les puse como este pequeño conducto. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque comunica estas dos grandes arterias y pues es así como manda el corazón la sangre a la circulación sistémica. Es decir, del lado izquierdo, estas modificaciones se cierran en la vida extrauterina, estas, porque pues ya no necesitamos provocar este cortocircuito fisiológico y en caso de que no se hagan estos cierres es cuando ya vienen las cardiopatías congénitas. Como dato, pues bueno, tenemos estos cambios que de la vena umbilical se convierte en ligamento de redondo, la arteria umbilical se convierte en ligamento umbilical lateral, el ductus ligamento arterioso, el conducto de Arancio en ligamento venoso, conducto de onfalomesentérico al divertículo de Merkel, y esto es muy importante. El cierre del conducto arterioso fisiológico es aproximadamente entre las 12 y 72 horas pero anatómico es entre más o menos entre el 15 días y 3 meses. Ahora, vamos a tener dos clasificaciones, las acianógenas y las cianógenas. Las acianógenas también son llamadas no cianógenas. Las cianógenas, estas son más graves. ¿Por qué? Ahora aquí cambian los colores. Como les mencioné, del lado azul tenemos la sangre desoxigenada y el color rojo es la sangre oxigenada. ¿Qué pasa con este color? Bueno, el color naranja es la mezcla de estas dos sangres. Bueno, de estas dos, sí, la de la sangre oxigenada y desoxigenada. Entonces, ¿por qué las cianógenas van a ser las más graves? Pues bueno, porque por el problema de la alteración, el ventrículo izquierdo lleva la sangre oxigenada naturalmente a la circulación y aquí como ya tenemos una mezcla, pues no va a estar bien oxigenada y por eso nos va a dar una cianosis. Por eso esos son los principales como cambios que se ven. Y en las acianógenas va a haber un cortocircuito, como aquí se ven las flechitas, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque la izquierda tiene mayores presiones que el lado derecho. Como vemos aquí, donde ocurre como la mezcla va a ser en el ventrículo derecho. Entonces, por eso hay este defecto y puede ser el defecto ya sea aquí interauricular, ya puede ser aquí interventricular o más abajito que puede ser la persistencia del conducto arterioso. Y acá en las cianógenas es al revés, como se dan cuenta, es de derecha a izquierda. La sangre, como les mencionaba, que está en el ventrículo izquierdo, pues no está oxigenada, se va a la circulación y como no está adecuadamente oxigenada, pues es por eso que provoca cianosis. ¿Cómo se va a presentar? En resumidas palabras, se observan fenotipos
y se buscan rasgos sindromáticos. Es por eso que en nuestra consulta debemos de identificar perfectamente a estos niños. En las cianógenas, en escolares y adolescentes, pues obviamente va a haber hipoxia y va a afectar tanto el peso, pues como la estatura. Se pueden a veces encontrar compensados con ligera fatiga, pero sin datos de insuficiencia respiratoria. Y en las acianógenas vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca congestiva y una estatura menor a la esperada. Aquí en la exploración física vamos a encontrar un galope y estertores pulmonares. En las acianógenas, ¿cómo vamos a tener? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de las generalidades que ya les había mencionado. Acuérdense que es un cortocircuito de izquierda a derecha. Su clínica va a ser asintomática en la infancia. ¿Por qué? Pues porque como son acianógenas y la sangre prácticamente del ventrículo izquierdo sí tenía la sangre oxigenada, no se van a poner cianóticos. Entonces, por eso muchas veces se presentan asintomáticos en la infancia y llegan a detectarse pues en la adultez. En los adolescentes o adultos, muchas veces el síndrome de Eisenmenger e insuficiencia cardíaca se pueden presentar, y esto por el retraso en el crecimiento o alguna dificultad respiratoria. En el electrocardiograma vamos a encontrar bloqueo de rama derecha por una sobrecarga y en la radiografía de tórax una cardiomegalia de cavidades derechas. El diagnóstico de estudio o el gold standard siempre va a ser el eco. Y pues bueno, va a haber hipertensión pulmonar, disnea y algunas veces cianosis. Las cianógenas, como ya vimos, es un cortocircuito al revés, de derecha a izquierda. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues bueno, flujo pulmonar normal o disminuido, a veces isquémico. Aquí vamos a encontrar la tetralogía de Fallot, artresia tricuspidia, a veces un flujo pulmonar aumentado, eso ya depende también como de qué cardiopatía estamos hablando, el tronco arterioso común y la transposición de grandes vasos. Entonces, ¿cuáles van a ser los estudios de gabinete que debemos de pedir como de primera instancia? El electrocardiograma, perdón, y el estudio radiológico de tórax. Porque una radiografía, bueno, estos ambos a veces nos permiten identificar características representativas de una cardiopatía. Pero pues bueno, siempre debemos de evaluar la estructura cardíaca y ver qué es lo que está pasando mediante un ecocardiograma. A veces también nos menciona la guía de práctica clínica que la ecocardiografía transesofágica, la resonancia magnética, pues también son un método que nos van a proporcionar información en cuanto a su anatomía y la funcionalidad. Y la angiocardiografía, pues son pruebas que pues después deben solicitarse cuando de que tengamos en el ecocardiograma indicios muy sugestivos de una cardiopatía congénita. Pero usualmente siempre es como el ecocardiograma. Y ya, de las perlas cianógenas, vamos a tener, por ejemplo, aquí en la transposición de grandes vasos, se le llama el huevo en un hilo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el corazoncito recargado sobre el diafragma y por eso se le llama en hilo. En la tetralogía de Fallot, de este lado vamos a tener la forma del zapato sueco. Aquí en la anomalía de Epstein, en la radiografía vamos a tenerlo en garrafa, se le llama, y en el drenaje pulmonar venoso vamos a tener la radiografía la forma del muñeco de nieve. En la arteria tricuspidia, la válvula no siempre se va a desarrollar o va a estar imperforada y el paciente va a empezar con datos de choque cardiogénico y cuando esto perdón, va a empezar con datos de choque cardiogénico cuando se va a cerrar el conducto arterioso. El diagnóstico, como ya lo vimos, es mediante radiografía y ecocardiograma. Se va a dar el tratamiento mientras con prostaglandinas para después progresar a la cirugía. Y en la anomalía de Epstein, la válvula tricuspidia está implantada más inferiormente, lo que provoca una comunicación interauricular y usualmente se va a asociar al síndrome de Wolff-Parkinson-White. El tratamiento también es quirúrgico. Y listo, compañeros. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, pero es todo. ¿Podrías mostrar otra vez la última diapositiva, por favor? Claro.
Listo. ¿Podría mostrar en dónde está el cierre? Y creo que era la segunda o tercera diapo de la Claro. presentación, por favor. ¿Este? Sí, esa, gracias. Sí, ¿de qué? Gracias, doctora. No, ¿de qué? Gracias. Ahora sí, Gracias, Doc. De nada. Le pongo en detener grabación, ¿verdad? justamente, ahí en detener grabación.